Hola a todos. Os voy a hacer un vídeo de inducción magnética del 2019 de física de segundo bachillerato, lógicamente, reserva 1, 2A, el apartado A. A continuación os haré el apartado B. Una espira cuadrada, recordad que una espira es un trozo de cable, ¿vale? Situada en el plano vertical, se mueve horizontalmente atravesando una región en donde hay un campo magnético uniforme. Aquí lo tenemos, campo magnético, y lo hemos puesto hacia adentro, ¿vale? Aquí lo tenéis en verde, el B, el campo magnético uniforme, ¿vale? Y esta espira va a ir entrando poco a poco y saliendo, ¿vale? Razone ayudándose de esquemas, o sea, hay que hacer dibujitos, si se induce corriente en la espira y el sentido de circulación de la corriente, ¿vale? En tres casos, cuando la espira está entrando, estado 1, y la espira se desplaza en el seno, o sea, pasa de aquí a otro poquito de aquí, y la espira está saliendo del campo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el estudio en los tres casos, ¿vale? Y vamos a ver hacia dónde va la corriente inducida y si hay o no hay, ¿vale? Bueno, esto no tiene mucha historia, vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es este caso. La espira está aquí y de repente pasa, por ejemplo, a estar aquí, ¿vale? O sea, sería esta posición, aquí en este trozo no tiene nada, estamos aquí y pasa a esta otra, ¿vale? Que toda la superficie de la espira está atravesada por líneas de campo magnético. Si os fijáis aquí, este trocito, nuestra S, es solamente este trozo. Y ahora nuestra S, la superficie de la espira que es atravesada por el campo magnético, recordar que esta S, cuando se calcula el flujo, es la superficie que está atravesada por las cruces, por las líneas de campo magnético. No es la S de la espira total, no. Solamente es el trozo que está atravesado. Solamente es el trozo que está atravesado y solo es el trozo que está atravesado, ¿vale? Entonces, si observamos la S aquí, que es este trocito, es más pequeño que la S aquí. ¿Por qué? Porque aquí atraviesan más líneas de campo, ¿vale? Entonces, al entrar en el campo magnético B, ¿vale? Lo vemos aquí, al entrar en el B, aumenta la línea de campo, aumentan las cruces. De aquí hemos pasado de 6 crucecitas a 9 crucecitas, aumenta. Si aumenta la línea de campo, aumenta la S, ¿vale? Entonces, recordamos, si entra, aumenta la S, que es atravesada por la línea de campo, ¿vale? Si aumenta la S, aumenta el flujo, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos, aumenta el campo, la línea, las crucecitas, aumenta el flujo porque aumenta la S. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice el señor Lenz? Pues el señor Lenz dice que la espira siempre se va a oponer ¿a qué? Al aumento del flujo. Si se opone a esto, automáticamente se va a oponer a al aumento del campo, lo cual quiere decir que va a crear un campo magnético al contrario. ¿Veis aquí? Como hay muchas cruces, dice, pues yo no quiero que haya tantas cruces, quiero volver a tener 6. Pues entonces lo que voy a hacer, voy a crear un campo magnético inducido, ¿vale? Crea un campo magnético inducido, ¿vale? Y entonces así compensa ese aumento del flujo, ¿vale? Entonces, entra, aumenta, aumenta y por culpa de que aumenta, la espira se opone a ese aumento y crea un campo magnético inducido de sentido contrario al que teníamos inicialmente. Este campo magnético inducido crea una corriente inducida. ¿Cómo es? ¿De qué? Porque como el flujo ha variado, porque si la S varía, varía el flujo. Si el flujo varía, aparece la fuerza electromotriz. Si la fuerza electromotriz existe, el partido de R es la corriente inducida. O sea que está todo relacionado, todo depende de que el flujo varíe. Si el flujo varía o por culpa del campo o por culpa de la S, automáticamente tenemos fuerza electromotriz. Y si hay fuerza electromotriz, hay corriente inducida. ¿Cómo se hace? Pues el puntito quiere decir que tenemos el lápiz hacia afuera.
Si tenemos el lápiz hacia afuera, es como nuestro dedo gordo, lo tenemos aquí hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto sería la corriente así y mis dedos me marcarían el sentido de la corriente inducida. Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Mi corriente inducida, ¿vale? Iría en el sentido antihorario, ¿vale? Nos vamos ahora al segundo caso. Está aquí dentro y ahora pasa a estar aquí. Toda la superficie que tiene crucecitas es exactamente igual que la que tiene crucecitas. No varía el campo es el mismo. No varía la S, esta S y esta S, lo cual quiere decir que B por S es constante. ¿Cuánto vale la derivada de algo que es constante? 0. Si esto es 0, la I, cuando la despejo, que es esto partido por esto, es 0. No hay corriente inducida, ¿vale? Entonces, recordar, si es constante el campo, es constante esto, todo es constante. Si es constante el flujo, no hay fuerza electromotriz. Y si no hay fuerza electromotriz, como lo hemos visto aquí, si esto es 0, automáticamente la corriente inducida es 0, ¿vale? Lo cual quiere decir que en el caso II no hay corriente inducida, ¿vale? Y el tercer caso, ¿vale? Es cuando está saliendo. Cuando está saliendo, tenemos el caso de aquí pasa de tener toda la superficie con crucecita y aquí esta superficie ahora se queda más pequeña, ¿vale? Al salir del campo, la cruce, la línea de campo disminuye la línea del campo. Si la superficie que atraviesa esta superficie es más pequeña que toda esta, automáticamente disminuye el flujo, ¿vale? Entonces, al salir, yo siempre hago aquí un pequeño resumen, al salir disminuye la línea de campo. Si disminuye la línea de campo, disminuye el flujo. Y si disminuye el flujo ha sido a causa de que disminuye la S. ¿Qué dice Lenz? Lenz dice, la espiral no quiere que disminuya el flujo. Si no quiere que disminuya el flujo, dice automáticamente, yo creo un campo magnético para que no disminuya, exactamente igual. Mirar aquí el caso anterior, como no quiere que aumente, pone lo contrario, pero como no quiere que disminuya, pone el mismo, ¿vale? Entonces se crea un campo magnético inducido exactamente igual que el que teníamos. Los dos van hacia adentro, ¿vale? Hacia adentro y hacia adentro, los dos del mismo sentido. Y luego ya, pues, como el flujo varía, porque la S varía, existe fuerza electromotriz, que es la variación del flujo, y por la ley de Ohm, esta es la ley de Lenz y esta es la ley de Ohm, la intensidad inducida es E partido por R, que va en sentido horario. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo ponemos mirando para adentro, el dedo gordo, recordar que es el sentido del campo, va hacia adentro, mirarlo hacia adentro, es que es muy difícil poner, mirar que se va hacia adentro del papel, hacia abajo, y mirar mis dedos, es que no se ven bien, mis dedos van hacia mi derecha, lo cual quiere decir que si el dedo gordo va hacia abajo, ahí lo tenemos, esto va hacia la derecha, ¿vale? La corriente inducida en sentido horario, ¿vale? Espero que os haya servido. Este también suele caer varias veces